Hola a todos, este es un programa para la utilización del programa de cálculo de factor de seguridad Cuidro, versión 2. Es una macro en Excel, así que se nos va a abrir el programa Excel, pero va a estar restringido netamente para los datos que requerimos llenar. Como es una macro en Excel, inicialmente tenemos que habilitar las macros. Como podemos ver, se muestra una ventana donde dice los autores del programa. Generalmente aquí, cuando nos sale, aquí nos va a aparecer en este sector un botón que dice habilitar macros, tenemos que aplastarlo. Bueno, el ingreso de los datos es en función de que el programa requiere datos de precipitación y porque toma en cuenta la precipitación, evapotranspiración, infiltración y escurrimiento superficial para cálculo de la humedad. También requiere algunos datos geométricos del talud en función de su factor de seguridad. El primer dato que vamos a agregar es ángulo de inclinación del talud. Este se va a encontrar desde 0 a 45 grados. Aquí nos sale una ventana donde nos indica que no puede ser mayor que 45 grados. Digamos que queremos poner 50, no va a permitir el programa, ¿no? Entonces tenemos que poner, pongámosle 20. Si es mayor a 45 grados, el factor de seguridad es menor a 1 y el talud ha fallado. Por tal motivo, existen taludes con un ángulo mayor a 45 por una intervención antrópica, pero se encuentran inestables como se ha presentado en el estudio. El día del año, este es un valor que va desde 1 a 365 días, como muestro en esta celda al costado, y corresponde al día del año respecto de los 365. Por ejemplo, si es el 12 de diciembre, sería el día 365. En nuestro caso tendríamos que poner fecha. Es lo primero que tenemos que hacer es poner fecha. Pero es importante tener conocimiento. Miren, el día en mi caso es el día 128 de los 365 días. Estamos 8 de mayo y sería ese día correspondiente. Nos calcula implícitamente el programa. Pero tenemos que estar claros que si no hemos llenado los días anteriores, nosotros la base de datos con las que se hizo es del año 2012. Entonces el 1, 2 de enero hasta el día 128 están vacíos. Por tal motivo no me va a permitir proseguir. Cuando queramos agregar con este botón de acá. Vamos aquí, la latitud. La latitud es en grados, es la coordenada latitud en la que nos encontramos, en la que se encuentra el talud, la velocidad del viento en metros por segundo del sector donde nos encontramos. Estos datos obtenemos de las estaciones hidrometeorológicas. La velocidad del viento en metros por segundo, repito, la temperatura del sector en grados centígrados también de la estación, la humedad relativa de la atmósfera del 1 al 100 en porcentaje, ¿no? La heliofonía día, que significa la que recibe este sector que depende, por eso depende de las coordenadas donde nos encontramos, y tenemos que poner la heliofonía en horas. La precipitación. Este valor es importante porque nosotros podemos ingresarla de manera como vemos aquí, se nos desplaza y nos dice diaria u horaria. En el caso que digamos diaria es un valor acumulado de la precipitación que existió en el día de estudio. Y si ponemos horaria, sería una precipitación en varias etapas. Si llovió en la mañana, llovió en la tarde, llovió en la noche, llovió en la madrugada, se colocan las horas y la precipitación que ha ocurrido en minutos. Pongamos la diaria. En el caso que pongamos la diaria, nos va a pedir ingrese el valor de precipitación. En este caso podemos decir llovieron 20 milímetros. Perfecto. Ya se nos guardó al poner aceptar. También podemos hacer la horaria. Voy a mostrar cómo es. En este caso decimos cuántas veces ingresa el número de precipitaciones de un día. O sea, en el día de estudio, cuántas precipitaciones existieron. Digamos que existieron 2. Vamos a comenzar diciendo que nuestra hora de inicio fue a las 6 de la mañana con 10 minutos y terminó a las 8 de la mañana con 55 minutos y hubo aproximadamente 25 milímetros.
Nuestra hora de inicio, nuestra segunda precipitación se dio a las 4 de la tarde, hacia las 16 horas se las pone de 1, se tienen que poner los valores de 0 a 24 horas. La hora final, digamos que fue a las 8 con 35 minutos y fue aproximadamente 50. Para que se nos guarden estos valores tenemos que aplastar el botón OK y regresamos a nuestro menú principal. El siguiente dato que tenemos que llenar es el número de la curva según la cuenca. En nuestro caso la cuenca es un valor de 55, pero esto depende de las características de la cuenca específicamente. Las pueden calcular particularmente. El tipo de suelo, que aquí les pongo una ayuda cuando nos colocamos en esta celda, que dice debe elegir el suelo del tipo de suelo al que corresponda en el rango de 1 a 11. Eso quiere decir que nosotros como sabemos que es nuestro tipo de suelo 5, entonces aplastamos aquí en el botón tabla y nos aparece una tabla. En nuestro caso era una marga limosa, que es este de aquí, nos corresponde al número 5. Si fuera una arena, fuera el número 1. Pero cerremos, en nuestro caso es 5. Y profundidad del estrato crítico. Según el estudio que hicimos, nuestros radios de falla en los taludes que encontrábamos eran desde 2 hasta 5 metros. Pongamos en este caso 2. Por eso puse un ejemplo en esta celda del costado que se debe encontrar entre 2 y 5 metros. Muy bien, eso es todo el llenado de datos. Ahora queremos agregar. Miren, aquí recordemos, ponemos fecha para que nos dé nuestro día. Pero como no tenemos llenado los valores, entonces, ¿qué sucede? Nos va a dar un error. Primero ingrese ingrese la macro fecha para que sea un análisis en el tiempo correcto. Ya aplastamos, así que no hay problema. Va a seguir. Pero aquí nos dice, está lleno hasta el 31 de diciembre. Podemos verlo. Falta de llenar 128 datos. ¿Ok? Entonces, aquí es un problema. El momento en que nos dé este error tenemos que poner inmediatamente limpiar para que borren lo que agregamos y corregir aquí. Como no nos va a permitir corregir, entonces no nos va a permitir calcular, vamos a poner el 1 de enero, ¿no? Porque nosotros teníamos el 31 de diciembre del 2012, entonces ponemos que es el primer día del año. Perfecto, entonces ahí sí hacemos nuevamente los pasos, pero en este caso ya no nos va a dar un error. Exacto, procedemos a poner el paso 1. En este caso nos va a salir una barra de progreso. Tenemos que esperar hasta que termine. A veces pensamos que se cuelga, pero en realidad lo que sucede es que es una base de datos bastante extensa y por tal motivo demora algunos minutos en calcularse. ¿Listo? Entonces vamos al paso 2. Igualmente nos va a salir una barra de progreso que nos pide que esperemos. Esto demora algunos minutos, así que no se preocupen. 1 o 2 minutos, tampoco es demasiado el tiempo que se demora. Perfecto, ya se calculó el paso 2. Vamos a los resultados, que es lo que nos interesa. El momento que aplastamos el botón resultados, nos va a aparecer una ventana donde nos va a botar 5 datos. Los 5 datos que nos corresponden. El primer dato es la humedad instantánea infiltrada, ¿no? Es la humedad que por infiltración de una tormenta es el porcentaje de humedad de eso. Pero ese porcentaje de humedad es de un estrato muy pequeñito. La altura del estrato nos sale abajo, en el segundo text box, en el segundo resultado. La humedad respecto al estrato de falla a través del tiempo. Esta sería ya la humedad de nuestro estrato crítico, que es el que queremos conocer, o sea, el radio de falla. En este caso, nosotros colocamos 2 metros, entonces el porcentaje de humedad que tienen estos 2 metros y para ver en qué factor de seguridad se encuentra crítico o no crítico. El factor de seguridad que tiene que ser mayor que 1 para que esté seguro, bueno, en realidad mucho más de 1 y por eso vamos a poner una escala de colores para eso. Ponemos calcular y se nos muestra. Por ejemplo, aquí vemos un factor de seguridad de 3.52 con un módulo de 20. Perfecto. Si hubiéramos puesto otro valor,
Cuando cambiamos solo el ángulo de inclinación del talud, no requerimos hacer todos los pasos anteriores. Solo este, pero en este solo caso. 35 grados pongamos y volvamos a revisar los resultados para mostrarles la escala de colores. Cuando tenemos 35 grados con las mismas condiciones anteriores de latitud, velocidad, precipitación, que es lo importante en este caso, tenemos ya un factor de seguridad de 1,5 y ya vemos un color un poco más complicado, un color amarillo. Cerremos. Si ponemos un ángulo de 40 grados, los resultados los calculamos y nos da un factor de seguridad de 1.252. Pues ya se nos pone en una escala tomate. Cerremos, pongamos nuestro límite que son 45 grados y calculemos. Nuestro factor de seguridad es de 1.05, por tal motivo se nos pone una escala de calores de 0, de color rojo, que significa que ya es crítico. Cerramos y finalmente, como la siguiente etapa de revisión, ponemos gráfica. Aquí vemos que es una gráfica que nos muestra el contenido de humedad a través del tiempo, ¿no? Entonces es como se nos ha desempeñado la humedad a través del tiempo, los meses. Entonces en la escala de Y están los porcentajes de humedad y en la escala de X los números día. Como podemos ver en los primeros meses que son lluviosos, tenemos una variación de humedad bastante alta y en épocas secas se mantiene, decrece y crece muy poco. Nuestro dato, como pusimos un dato un poco alto, miren qué cantidad de humedad afectó al talud. Si nos colocamos, y aquí tenemos 47.5, que es exactamente el valor que tenemos. 47.5, como vemos, es el mismo valor que teníamos aquí. ¿Sí? Y cerremos. Si no queremos guardarlo a este valor, o sea, queremos borrar, nos equivocamos todo este paso, estos datos, a lo mejor pusimos mal nuestra velocidad del viento, entonces podemos reescribirlo, ponemos 1.5, digamos que fuera 1.5 la velocidad del viento y tendríamos que agregar paso 1, paso 2 y ver nuestros resultados, lógicamente. Pero en el caso como yo, por ejemplo, en este ejemplo, que no es necesario guardarlo porque solo estaba ejecutando el programa, por ejemplo, limpiamos y se nos borra internamente el día actual que ingresamos. O sea, si ponemos agregar, se nos agrega el número de día aquí. El número, en este caso, sería nuestro 1 de enero. Y al limpiar estaríamos borrando eso. Di acceso también a la base de datos, pero recomiendo no alterar. Aquí está nuestra base de datos, que es en realidad lo que trabajaba internamente el programa, por eso demoró algunos minutos. Les puse como un acceso en el caso de que, porque en realidad van a necesitar llenar los días hasta el momento actual. Entonces, para regresar, ponemos simplemente el botón regresar y hemos vuelto aquí. Con eso me despido, espero que sea de mucha ayuda este video tutorial.